Bueno, por aquí Eliet me dijo que quería subir. Creo que les va a saludar. Buenos días. ¿Cómo están? Que se les bendiga. Dice la Biblia que el reino de los cielos ¿es de quién? De los niños. Y nosotros lo hemos creído. Le comparto algo. Esta mañana venía solo porque ayer mi esposa se trasnochó que las niñas ambas tenían fiebre. Y mientras estaba arreglándome y terminando de preparar detalles, las niñas, no, queremos ir. Bueno, en especial Elisa, yo quiero ir a la iglesia. Y Leiru, pero es que no descansé nada y tú estás mal, te ha dado fiebre. No, yo quiero ir. Y bueno, aquí estamos. Le damos gracias a Dios porque sabemos que en medio de este lugar y en medio de donde se mueve el Espíritu Santo, allí hay sanidad, hay salvación, hay vida eterna, hay provisión. Creo que nosotros como portavoces de un evangelio, de un reino, es importante que podamos entender algo, que lo que hoy nosotros tenemos tiene que ser proclamado. Y hay una canción que es de la autoría del grupo de los muchachos de la alabanza. Nos gusta mucho, no la cantamos, no sé por qué no la cantamos tanto. Reclamo allí para los salmistas. Cantan más lo que suena afuera, pero no lo que Dios nos ha dado aquí adentro. Y esta canción creo que expresa lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia, que nosotros podamos ser una voz, un canal de bendición, como dice el libro de Isaías, que nosotros podamos tirar esa semilla. Y yo quiero que durante los próximos 3 minutos, vamos a darle una vuelta nada más, podamos adorar a Dios a través de esta canción. Creo que va a ir concatenado al tema. Entonces pido que podamos cantar, que podamos exaltar el nombre. Quiero darle la bienvenida a aquellas personas que vienen por primera vez a la congregación. Siéntase en casa, esta es su casa. Aquí habita el Espíritu de Dios. Y aquí, si has tenido alguna dificultad, como en algún momento llegamos nosotros, sabemos que Él te va a ayudar a solucionarlo. Sea bienvenido. Los que vienen por primera, segunda o tercera vez, no dejes de asistir. La persona que te invitó, dile, conéctame con quien me puede edificar. Jesús siempre mantuvo a su equipo y dice que Él les enseñaba. Él es el gran maestro. Entonces, nosotros no somos la excepción. Estudiamos para otras cosas, pero nunca estudiamos para poder restaurar nuestra vida. Nunca estudiamos para poder alcanzar la salvación. Nunca estudiamos para poder que Dios crezca cada día más en nosotros. Así que les pido que sean bienvenidos a la comunidad cristiana Luz y Vida. Y como lo dice su eslogan, este es un oasis de amor para la gente, para las familias de hoy. Amén. Entonces, adoremos. Y amado mío, que Dios me ayude con la proyección. No sé, está el futuro. Y no temeré a la confusión del mundo. Amado mío, en tus manos está el pasado y no me avergüenzo, de ti, Señor. Solamente en ti confío. confiamos en
en Yeshua. Solamente en ti confío. Mi consuelo eres tú, amado mío. Porque tu justicia muestra el camino. Vamos. Estoy atento. El coro es fácil, vamos. Estoy atento a tu voz. Voces que preparan el camino a Jesús. Desde lo secreto a lo público. La tierra se une al clamor. Voces que preparan el camino a Jesús. Preparamos desde lo secreto a lo público. La tierra se une al clamor. Es sencillo. Hoy nosotros tenemos una voz que hace una proclama aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús, cuando se reunió con sus discípulos, Él le dijo que se haga la voluntad del cielo aquí en la tierra. Pero nosotros como profetas, como voz profética de la iglesia, tenemos la capacidad de proclamar y por medio de nuestra voz unir cielos y tierra. Así que hoy nosotros necesitamos levantar un clamor, necesitamos levantar una voz, que se levanten las voces. Tal vez tu voz hoy está agobiada por una circunstancia, tal vez tu voz está agobiada por una dificultad, pero quiero decirte algo. Hay una voz superior a la tuya que ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. Hay una voz superior a la tuya: no temas porque yo soy tu sanador. Hay una voz superior a la tuya que te dice: no temas porque yo soy tu proveedor. Y voces que preparan el camino a Jesús. Desde lo secreto a lo público. Y la tierra se une al clamor. Vamos, iglesia, dilo. Voces que preparan el camino a Jesús. Preparamos desde lo secreto la tierra, y la tierra se une al clamor. Sube, sube alto, canta, canta, oh Sion. He aquí es tu Señor. Canta, canta, oh Sion. Vamos, que aumente el volumen de tu adoración. Y sube, sube alto, canta, 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 oh Sion. Que aquí es tu Señor, es tu Señor. Canta, canta, oh Sion.
fuerte aplauso al Rey. Se une al clamor. Esa parte de esta adoración se la ha dado el Señor a la casa, a la iglesia, a Luz y Vida como ministerio, a los muchachos, a cada uno de los salmistas. Del mismo modo, Silvia también tiene canciones propias en su repertorio, la pastora Jenny. Lo que pasa es que a veces como que menospreciamos lo que Dios hace en el lugar secreto, pero creo que lo que Dios hace en lo secreto en algún momento va a ser llevado a lo público. Y hoy nosotros necesitamos que eso que Dios está haciendo en medio de cada uno de nosotros pueda hacerse, pueda verse. Eso va a glorificar el nombre de Dios. Hoy queremos saludar a un salmista que nos acompaña junto con el pastor Antonio Lujano, que viene de lejanas tierras, no sé de dónde, hermano. Guárico. ¿De qué parte del Guárico? Wow, viene rodando de Santa María de Ipire. A mi hermano el salmista José Loreto, sea bienvenido. Sé que estuviste por aquí ayer en el encuentro de copleros, en el atardecer llanero. Le damos gracias a Dios por tu vida. Un hijo de Dios exaltando el nombre del Señor por medio de la canta. Así que bueno, no le vamos a hacer más tiempo a todo esto. Después me dicen, duraste hasta las 12. Y yo no duro, sino es que tomo tiempo para adorar. Hay algo que hemos estado recibiendo, voy a entrar en materia, en medio de los tiempos de intercesión que Dios nos ha dado. Creo que la intercesión es algo vital. La iglesia tiene ojos, la iglesia tiene boca, la iglesia tiene oídos, la iglesia tiene manos y tacto. La iglesia tiene sentidos. Diga conmigo, la iglesia tiene sentidos. La iglesia está viva. Porque si la Biblia expresa que la iglesia es un cuerpo, si la Biblia expresa que la iglesia es un cuerpo, ella tiene sentidos. Ahora, hay algo que nos permite dar dirección hacia dónde vamos, y eso lo hace la intercesión. Creo que nosotros, cada vez que buscamos a Dios en intercesión, la oración nos ayuda, la adoración nos ayuda, pero la intercesión es ese tiempo donde nosotros esperamos que la voz del Señor pueda hacerse visible en nuestras vidas. ¿Para qué? Para saber qué Él quiere en un tema específico. Puntualmente hemos estado orándole al Señor y pidiéndole al Señor que nos hable sobre la iglesia, sobre la nación. Pero hay algo que nos hacía mucho énfasis hace unos días, y desde ese momento dijimos, bueno, si esto es lo que tenemos que empezar a hablar a la iglesia, vamos a estar haciéndolo. Y creo que para nosotros es propicio saber que Dios nos ha constituido como un reino de reyes y sacerdotes. Amén. Su palabra lo dice, que Él ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. Diga conmigo, Dios ha hecho de su iglesia un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, Él nos ha constituido en este punto. Y hemos estado en las últimas 3 o 4 intercesiones, y la palabra ha sido muy enfática en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, le empezamos a pedir más dirección a Dios. El reino es algo muy amplio. Señor, enséñanos, explícanos. Espíritu Santo, háblanos. Cómo nosotros aterrizamos toda esta idea. Y lo que el Señor en realidad quiere y siempre ha querido desde el principio de la creación es que nosotros podamos habitar en su reino. Amén. Si Dios constituye un reino y dice que la iglesia son reyes y sacerdotes, entonces nosotros necesitamos habitar en su reino. Amén. Entonces, mientras que estábamos en todo esto, ¿qué pasa si no nos encontramos de ese reino? ¿O a qué nos estamos acobijando hoy en día si no es en su reino? Y es una buena pregunta. Porque tal vez nosotros decimos, yo estoy en la congregación, yo voy a la iglesia del Señor, yo sirvo al Señor. Pero muchas veces había gente que se rodeaba de lo que el Señor Yeshua podía decir, pero Él era enfático que tenía que pertenecer al reino.
siempre en sus enseñanzas, hablemos del Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino. Entonces, esa necesidad constante de buscar al Señor, esa necesidad constante de saber que lo que yo tengo no es suficiente para poder alcanzarlo, me hace heredero del reino. Amén. Hay gente que en ocasiones nos encontramos en medio de nuestro andar, en medio de nuestro transitar, que tú los ves tan completos que tú dices, bueno, y aún los ves enseñando, aún los ves hablando, tú dices, esa persona no necesita tanto de Dios, porque está casi completo. Y es una gran mentira. Vemos cantantes que pueden ser cantantes, vamos a hablar del tema de la adoración, que son tan buenos en su don, que tú dices, no se ve tanto a Dios allí. Vemos predicadores que son tan buenos en su predicación, que allí no se ve Dios. Entonces, creo que la pobreza de espíritu, hablando de este punto específico, es esa necesidad que yo debo siempre tener como constante para saber que solo vivo y dependo de Él, que solo vivo y hablo por Él, que mi sanidad y mi provisión, que mi familia, mi matrimonio y mis hijos solamente dependen de Él. Si existe la pobreza de espíritu, tal vez hay gente que pueda ser rica en espíritu, pero yo creo que la Biblia nos manda a que seamos herederos, a que busquemos siempre su reino. Entonces, yo creo que tenemos una gran necesidad de estar constantemente buscando su reino. Tenemos una gran necesidad de poder aplicar las enseñanzas del Maestro para que podamos habitar en medio de estos principios. Y quiero darle el título, y agradecemos a las personas que nos están viendo por el canal de YouTube y que están constantemente en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que puedan seguir conectados en cada uno de los canales. Creo que eso es lo que da vida en la parte social, en la parte de las redes, a la comunidad cristiana Luz y Vida. Y les agradecemos también al Señor por sus vidas. Y el título de esta predicación se llama Hijos que heredan su reino. ¿Cómo se llama? No sonó casi, creo que los de atrás están... ¿Cómo? Porque no les han dado té, creo. ¿Cómo se llama? Hijos que heredan su reino. Entonces, creo que nosotros necesitamos empezar a definir qué es la palabra reino. Y para eso, busqué un concepto de internet. La palabra reino se define como aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía, en este caso, nosotros, la iglesia, una teocracia, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario. Esta definición es de internet, pero hay algo que me sorprende en medio de estas características, porque pongamos bases, aparte de lo que estamos hablando del reino. Jesús es un rey, amén. ¿Sí? Jesús es rey y Él está reinando, ¿verdad? Ok, eso es lo primero. Que me gusta acerca de la función del rey, y es lo que me sorprende, que por lo primero es vitalicio. Su cargo nunca cesa. O sea que si Dios lo exaltó y lo proclamó por medio de lo que hizo en la cruz, por medio de inmolarse antes de la fundación del mundo, Él es el rey vitalicio del Padre en esta tierra, amén. Y lo otro es que siempre, por lo general, va a haber una herencia hereditaria, valga la redundancia, va a ser heredado ese reino. Entonces, el Padre le entrega un reino al Hijo. El Hijo viene a la tierra, lo implanta, lo acerca en una primera fase, va a la cruz, asciende, pero ese reino se hizo carne. Amén. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 14, que el verbo se hizo carne, tabernaculizó. Entonces,
no solamente el rey se quedó siendo rey y habitando desde las alturas, sino que Él vino y habitó entre nosotros. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Voy a hacer pequeñas versos que van a hablar acerca de lo que es el reino para ir construyendo toda esta idea. Mateo capítulo 4, verso 17. Entonces, desde ese momento, Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, dice esta versión: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor viene de un tiempo donde Él está en el desierto, sale de allí, es bautizado, sucede todo lo que tiene que suceder, o al revés creo, pero cuando Él empieza a predicar, una de las cosas que Él empieza a proclamar primero es que el reino de los cielos se había acercado. Él vino a acercar, Él vino a atraer su reino. Y en más de una intervención podemos escucharle, hay muchas referencias acerca de lo que es el reino. Pero en más de una ocasión vemos que el Señor constantemente fue enfático en traer un reino, en traer el reino de Dios a la tierra. Yo le decía a Ley, tenía para este tiempo, yo le decía a Ley, yo creo que el Señor para el año 2025 nos está preparando y al grupo de intercesión, porque quiere que habitemos en su reino. Siempre que entramos a un año, entramos con más temores por todas las circunstancias que pueden estar pasando a nivel mundial, a nivel global o aún a nivel de nuestra nación. Pero por lo general siempre el año se va dando, o cuando va finalizando, ya que nos faltan 20 y tantos días, con muchas expectativas, pero de lo que puede frenar. La gente dice, bueno, en enero. Y ya se va haciendo un plan. En enero la cosa va a estar difícil por la experiencia adquirida. Es que el comerciante en enero, ya el comerciante dice, no, ahorita no hay que gastar tanto, porque es que en enero es más rudo. Vamos a ver cómo nos ajustamos. Ya se está preparando la gente, dígalo Freddy. En enero se detienen algunas cosas esperando cómo va la economía. Ahora, esa es la experiencia adquirida. Pero cuando nosotros vivimos en un reino y sabemos que dependemos principalmente de lo que se dice allá, nosotros estamos confiados que nuestro rey gobierna correctamente. Nosotros confiamos que Él va a proveer. Nosotros confiamos. Dáselo fuerte a Dios. Yo creo que el año 2025 va a ser un año para poder habitar en su reino. Y el 24 no lo hemos hecho, sí. Pero creo que Dios quiere agudizar eso. Quiere agudizar eso. Que el que vaya a entrar el próximo año y diga, ay, es que yo tengo problemas en mis riñones, es que yo tengo problemas de cáncer, es que el año 2025 va a ser el momento donde tú te vas a sanar. Es que yo tengo problemas matrimoniales, es que yo tengo el año 2025 va a marcar un antes y un después para tu vida. Porque vas a aprender a entrar, a inquirir en sus atrios, como decía el salmista, y que tú puedas hacer que Dios siga creciendo en tu vida. Amén. Entonces, yo podía ver eso. Siempre que el rey, creo que de donde nuestro Señor Yeshua gobierna y reina, primero no hay escasez de recursos. No, allá no hace falta nada. Ahora, ¿cómo hago yo para que esos recursos se puedan materializar en esta tierra? Y de eso es que queremos hablar. ¿Cómo hago yo para que esa sanidad que yo necesito se establezca en la tierra? ¿Cómo hago yo para que esa restauración matrimonial o problema de adicción o mal carácter pueda hacerse visible en esta tierra? Porque como habitantes de un reino tenemos también, primero, derechos, pero también tenemos deberes. Cuando habitamos en un reino tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y una vez conversábamos con eso. Siempre estamos reclamando solamente los derechos.
A mí no me dieron té. Mire, me pasaron por un lado, dice la gente. Y aquel, ¿por qué le dieron en taza de vidrio? Y entonces empezamos a reclamar derechos. Y a donde yo estuve sí hizo calor. Y comienza la gente por allí a reclamar derechos. Pero también nosotros tenemos deberes. Deberes como hijos de Dios y como ciudadanos de un reino. No quiero, el fin de semana pasado, y lo quería tomar como introducción, predicó el pastor Lujano, y tocar ese tema es un campo minado en este momento para nosotros, porque cualquiera puede salir herido ahí de lo que dejó Rambo prendido ahí en ese momento. Pero había muchas verdades en lo que compartía. En la casa del Señor hay buenos y malos, pero necesitamos que los que son malos primero entren al reino, y una vez que entren al reino empiecen a cambiar sus actitudes de maldad. Eso es lo que hace la iglesia, y ya más adelante lo vamos a poder ver. Entonces, una de las cosas que hizo el Señor, que hizo Dios, es que Él creó la tierra, porque un reino puede reinar si no hay un espacio territorial. Tiene que haber un estado donde poder reinar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando Dios pone al hombre, Dios le crea el lugar donde Él va a gobernar. Dios forma la tierra, arregla todas las cosas, hace expansión, hace separación, arregla los peces, pone las cosas por allí, coloca las semillas, dan fruto. Pero de último llega y crea al hombre y lo pone sobre ese lugar y le da la bendición sobre la cual él iba a gobernar. Es más, Dios se sale de la ecuación de gobierno del hombre en la tierra. Que ejerzan dominios. No dijo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con toda su esencia, imagen y semejanza. Pero cuando Él le entrega la autoridad del hombre sobre el gobierno de la tierra, ¿qué hace Él? Él llega y dice que ejerzan. No dijo ejerzamos, que ejerzan. O sea que el hombre, cuando Dios lo forma y lo entrena para que esté aquí, fue el que quedó comisionado para poder ejercer dominio y gobierno sobre la tierra. Hoy nosotros hay cosas que estamos esperando que Dios haga, que nos corresponden hacer nosotros como hijos de Dios. Él le dijo a Adán, y gobernarás sobre esto, te enseñarás sobre toda la creación, gobernarás, te multiplicarás, serás productivo, serás fructífero. ¿De quién es tarea eso? Del hombre. Porque Dios, aún cuando le entrega el reinado al hombre, Él se sale para que el hombre pudiera ejercer su liderazgo sobre la creación. Nosotros no tenemos esto muy en claro. Hay momentos donde le pedimos cosas a Dios por ignorancia, por no conocer, pero le pedimos cosas a Dios que en realidad la tenemos que hacer nosotros. Entonces Él le crea el lugar para que el hombre pueda gobernar, para que el hombre pueda estar allí constantemente. Pero creo que nosotros necesitamos entender, aparte del asunto del reino, cómo se mueven las comisiones del reino. Y había otra palabra que llegaba a mi vida mientras que hacía esta palabra que está en 2 de Corintios, esta predicación, capítulo 5, verso 20, y dice: así que somos embajadores en el nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre del Mesías y nos reconciliamos con Dios y reconciliados con Dios. Entonces, la palabra nos enseña y nos dice que somos embajadores del reino de Dios. ¿En el nombre de quién? Del Mesías. Tú y yo pertenecemos a un reino, pero al pertenecer al reino, somos embajadores de ese reino. Amén. Creo que están un poco como todavía aterrizando la idea. Vuelvo a repetirla. Dios crea el lugar sobre donde el hombre va a reinar. La tierra. Amén. Le entrega el reinado al hombre para que gobierne sobre toda la creación. Pero a su vez Él le dice: como tú eres el que vas a gobernar, yo voy a salir de la creación.
pero vas a ser mi embajador. Voy a dejar una embajada. Voy a dejar una comunicación para que tú y yo tengamos conexión. Venezuela, Estados Unidos son gobiernos, Israel, pero ellos tienen embajadas en diferentes países. Entonces, cuando alguien se necesita comunicar, bueno, ya hoy la tecnología ha superado eso, pero cuando alguien se necesita comunicar, primero va a la embajada y se tratan en la embajada asuntos de gobierno. Entonces, si alguien es un embajador, como lo dice esta palabra, entonces llega y le dice: mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú establezcas esto o le lleves este mensaje al presidente de aquel lado. Entonces el embajador llega, toma nota, y cuando toma notas va y cumple con ese mensaje. El otro rey viene y responde. Así pasa con nosotros. Dios nos constituyó embajadores de su reino. Amén. Una embajada es una representación diplomática de un gobierno en otro país y se encarga de las siguientes funciones. Imagínate, mira lo que se encarga una embajada. ¿Cuál es nuestra embajada? Corazón, el reino. La iglesia. Tú eres embajador de la iglesia. El Señor lo primero que constituyó fue el reino, pero Él dejó a su iglesia para que tratara los asuntos de gobierno. El gobierno lo puso sobre la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Por ende, tú eres embajador de ese reino. Y es importante que lo puedas entender. A veces nosotros, en medio de este grupo, nos sentimos muy inferiores. Pero Dios nos ha otorgado un poder grandísimo. Si supiésemos todo lo que el Señor dejó sobre la creación, primero nuestra nación, pero segundo todo estuviera diferente. Siempre que voy y cuento esto como anécdota, a orar por alguien, yo no hago milagros. Yo no hago milagros, pero yo sí sé quién hace milagros. Y lo conozco. Y yo lo conozco. Yo conozco al que hace los milagros. Y su espíritu, que es el embajador del cielo en la tierra, el mensajero, su espíritu, constantemente, yo sé que Él hace milagros. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la vida de alguien en manos del Señor y le decimos: Señor, tú lo puedes hacer. Yo no sé restaurar matrimonio, pero yo sé quién hizo el matrimonio. Yo sé quién creó el matrimonio. Por ende, necesito comunicarme con Él para sentar bases correctas sobre lo que es el matrimonio. En medio de lo que hagamos, tal vez no podemos ser los superempresarios, pero yo sé quién hace negocios y donde nunca ha perdido. Yo lo conozco. Yo conozco al que nunca ha perdido una batalla. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros estamos representando hoy su reino. Hoy representamos su reino en esta tierra. Y es importante que como iglesia podamos entrar en este próximo año en ese mover. Yo te animo a que tú puedas creer que tú eres un embajador del reino de Dios. Lo primero que tiene que hacer Dios es que si nos va a ser embajador, que nos cambie el sueldo. Señor, ponnos un sueldo en dólares y de cónsul, una cosa así bien potente. Amén. Amén o no amén. Somos tus representantes en esta tierra y necesitamos andar como es digno. Necesitamos andar como compete, como corresponde. Usted y yo representamos a Dios. Ahora imagínese un cristiano representando a Dios diciendo groserías por ahí en la calle. Este no es embajador. O un embajador de Dios peleando con su esposa en cualquier lugar. O un embajador de Dios haciendo negocios donde le haga trampa a otros. Por eso es que vemos que el concepto de ustedes han visto, eso es obvio aquí. Se pelean dos naciones por cualquier cosa y lo primero que dicen: retiren todos los embajadores de allá. Fulanito, para no decir nombre, retiró los embajadores de tal embajada. Entonces, así pasa. Nosotros vemos, hay gente que no parece del reino, pero anda trampeando por ahí. Y tú ves que a ellos le quitan como que lo que representa en la tierra.
tú ves que se le quita. Y es correcto, ¿por qué? Porque no debería ser representante del reino de Dios. En algún punto nosotros llegamos al reino o a la iglesia, que es su embajada, mal. Pero ese es un buen punto de partida. Pero no es un punto para que siempre estemos allí. Siempre digo esto, ¿por qué? Porque hay gente que durante años quiere como que justificar sus problemas, sus pecados, o el no poder cambiar. Y yo acepto los problemas, los pecados y el no poder cambiar. Pero yo creo que es un tiempo. Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios quiere que nosotros podamos vencer al pecado, no que el pecado nos venza a nosotros. Dios quiere que los problemas económicos se resuelvan, no que duren toda la vida en nosotros. Dios quiere que el problema matrimonial, si es lo que me conectó en ese momento o la dificultad que me trajo, que en algún punto yo pueda resolver eso, pero no que pase toda la vida en problemado y aún después de estar en el reino. Por eso es que es importante, mientras que cantaba Samuel, yo volteaba y veía mucha gente viendo a Samuel como así. Para ellos debe ser un poco complejo eso. ¿Por qué? Hay cosas que no sabemos, pero la podemos aprender por imitación. Hay cosas que no sabemos. Usted no sabe adorar, pero tampoco pues se le impide venir a por lo menos tararear la canción. Entonces hay gente que viene y el tiempo de adoración es un tiempo donde solamente podemos ver al que canta muy bonito, pero él no vino a dar un concierto. Él vino a adorar a Dios y está guiando en este momento a todo el pueblo. Amén. Como paréntesis. Entonces somos representantes del gobierno de Dios en esta tierra. Segundo punto. ¿Qué hace un embajador? Negocia acuerdos y tratados entre los dos países. Qué tremendo esto. Si nosotros venimos a ser embajadores del cielo en la tierra, nuestro punto es venir a mediar con la creación, a mediar, no con las tinieblas, a negociar, a arreglar cosas que vengan siempre a favorecer, no al reino de esta tierra, sino al reino de los cielos. Siempre queremos hacer justicia, pero justicia en función a lo que nosotros creemos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene algo bien interesante que enseñarnos. Tercer punto, un embajador protege los derechos y los intereses de los ciudadanos del país que representa. Esto parece la Biblia más bien, no parece Wikipedia. O sea que un embajador protege los derechos y los intereses de los ciudadanos que representa. Creo que Dios nos dijo a nosotros que cuidemos la iglesia, ¿verdad? Nosotros como parte de esta iglesia siempre Dios nos ha pedido algo, que nos cuide y nos compara con ovejas en un principio. Entonces nosotros necesitamos entender esto, que Dios nos ha enviado a proteger los intereses de su iglesia, de los ciudadanos que representan su iglesia. Como quinto punto, creo, promueve las relaciones entre los dos países. Siempre está mediando y recopila y analiza información sobre el país anfitrión. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder informarle al país que él representa cómo están las situaciones en ese lugar. Así que nosotros como embajadores de Dios en esta tierra necesitamos comprender esto. Tenemos funciones y deberes que Dios nos ha otorgado. Yo quiero que hoy puedas llevarte claro en esta palabra algo. Lo que tú le puedas decir a Dios, entendiendo que eres su hijo, eso Él lo hará. Eso Él lo hará. Siempre va a haber algo que Él va a amar, y es la justicia. Pidamos conforme a su justicia, y eso Él hará. La iglesia ha sido comisionada para esto. Las embajadas se consideran territorios del país que representan, mientras que los consulados no. Las embajadas se relacionan con otros estados, mientras que los consulados se relacionan directamente con los ciudadanos.
creo que nosotros necesitamos entender la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque hablemos de un espacio físico. Este lugar nosotros adoramos y sabemos que Dios no habita en templo hecho de manos, lo sabemos, pero Dios habita en mí. Amén. Él decidió habitar en mí. Ahora, en medio de todo este lugar, o el que estamos haciendo allá, es una representación del cielo acá en la tierra. Este terreno no le pertenece como tal a la nación de Venezuela, mientras que la iglesia lo posee. Este terreno le pertenece al cielo. Las embajadas son lugares que no solamente están en un lugar X de otro país, sino que es representación del reino de Dios en esta tierra. Representación del reino de Dios en esta tierra. O sea que este lugar que está aquí, hoy, el Espíritu Santo lo ha delimitado. ¿Para qué? Para que el fin de todo lo que pueda hacer y decir su iglesia y exaltar su nombre se haga en representación al reino de Dios. Hablemos de una embajada, la embajada de Portugal en Venezuela. Ese espacio le pertenece no a Venezuela. Por eso es que ahí se refugian personas y no tienen gerencia a los gobiernos locales. Ese espacio le pertenece a Portugal. Entonces, esto es sumamente importante que lo puedas entender. ¿Por qué? Porque cuando tienes concepto de iglesia y tú te unes al Espíritu de Dios, lo que puedas hacer en ese momento va a tener una conexión bilateral, inmediata con Dios. ¿A qué voy con todo esto? Dificultad, porque mi esposa siempre me dice, tienes que dar un ejemplo. A veces las cosas que se dicen son muy complejas y tienes que dar un ejemplo. Hablemos de un ejemplo. Tú tienes una dificultad X y hoy estamos adorando. Vamos a cantar voces otra vez, vamos a cantar voces. Perfecto. Pero tu voz tiene que pensar a proclamar lo que tú necesitas. Y el rey que en ese momento está en medio de este lugar va a escuchar tu clamor y va a responder tu petición. La iglesia hoy se le ha enseñado a adorar, a proclamar, a decir cosas, pero poco tiene de comunicación con Dios. Nosotros necesitamos entender que Él es real, está vivo y está con nosotros. Siempre le digo eso a la gente, porque cuando venimos de la otra religión, ellos se quedaron con la imagen esa allí colgada, muerta. No, mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Y si está vivo, está aquí. ¿Ah? Y si está vivo, también ven, oyen, sienten. Hay gente que peca deliberadamente. ¿Cómo una persona deja de pecar? Cuando sabes que Dios está al lado tuyo. Uy, no, un pecado. No, una canita al aire, Él está aquí. No, que voy a tomarme una cerveza, Él está aquí. Que me voy a emborrachar, Él está aquí. Que voy a pelear, que le voy a dar un golpe. Él es real y está con nosotros. Él no está muerto. Todos creemos que Jesús resucitó, amén. Bueno, si resucitó, entonces está aquí. Antes de hacer algo incorrecto que pueda herir el gobierno o el reino que representas, acuérdate que el rey está contigo. Entonces, quiero que puedas entender todo esto, porque el año 2025 creo que Dios va a hacer algo diferente con su iglesia. La iglesia ha pasado por diferentes circunstancias. Y si usted dice, ay pastor, pero profetice que el año 2025 va a ser un año de prosperidad. ¿Sabes qué profetizo yo? Que los que estén anclados a Dios, ningún mal les va a alcanzar. ¿Sabes qué es lo que creo yo? Que los que son sus hijos van a representar su reino en la tierra. Y Él como Padre los va a prosperar en todo. Yo creo en ese Dios. Yo creo en el Dios que nos ha llamado. Yo creo en el Dios que nos ha dicho que tenemos que hacer. Entonces, durante mucho tiempo, este tema del reino se ha malinterpretado. Y aquí voy a hablar con los de las repúblicas anteriores, cuarta, tercera, segunda, de todos los fundadores de la iglesia pentecostal y todo este asunto. ¿Por qué? Porque por lo general se hizo
en la época del 2000 y tanto, un concepto de vivir en el reino. ¿Tú cómo estás? En el reino. ¿Y cómo estás tú? En el reino. ¿Y cómo estás tú? En el reino. Y no estaba mal el tema, pero llegó un momento que la religión empezó a moldear o a modelar el concepto de lo que era el reino. Entonces, muchas personas empezaron a vivir dificultades y esa dualidad de poder estar en el reino se empezó a ver limitada. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 13, verso 11. Respondiendo dijo: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dados. Estaban los discípulos preguntándole por qué él hablaba en secreto y no hablaba delante de los fariseos. Y el Señor les dijo: ya va, a ustedes se les ha dado la virtud, la bondad de poder conocer los misterios del reino. Todos son habitantes de un reino, pero a algunos Dios les dio el privilegio de conocer los misterios de ese reino. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Y con respecto a lo que la iglesia, no, mejor dicho, la iglesia no, es incorrecto, lo que la religión como tal quiso empezar a modelar en el reino, nosotros necesitamos comprender lo que pasó. ¿Por qué? Porque se dio a entender que si tú vivías en el reino no podías tener una dificultad. Estás en el reino y tú no podías tener un problema económico porque tú estás en el reino. Estás en el reino y no podías enfermarte. Si la gente se enfermaba, ¿qué habrá hecho? Sí, ese es que Dios lo está castigando. ¿Cierto, verdad? Porque está pasando problemas económicos. No, eso es que él hizo algo malo y ese no está en el reino. O sea, nosotros como embajadores o como hermanos empezamos a ponerle cercas. Por eso digo que la iglesia no lo hizo, lo hizo la religión. Entonces, que mucha gente que empezó a habitar en el reino de Dios y a dar sus primeros pasos, pero en algún punto se resbalaron por un pecado, por una dificultad, por un problema, empezaron tal vez a decir: es que yo no puedo vivir ahí, es que yo no puedo estar en la iglesia, es que solamente eso es para unos. Quiero decirles algo. Hoy se tiene que levantar una voz diferente sobre tu familia, y esto va con todos. Tal vez se han dicho voces que han venido a modelar lo que hoy ustedes son como familia, lo que pueden representar. Igual le hablo a Kenny, igual le hablo a Gabriel, igual le hablo a Darwin, igual le hablo a Piayú, a todos, a Córdoba. Hay voces que se han querido levantar para generar un modelo de lo que hoy es tu familia. Hay cosas que te han querido moldear, que te han querido sitiar. La orfandad ha querido tocar la puerta. Pero tú no eres huérfano, tú tienes padre. Tú tienes padre en esta tierra, tienes padre en esta tierra y en el cielo. Entonces, Samuel está cantando una canción que representa voces. Hoy se tiene que levantar una voz diferente sobre la vida de Ligia. Hoy hay una voz nueva. Hoy hay una voz nueva que le conduce. Hoy hay una voz nueva que va a conducir a tu familia. Hoy hay una voz nueva que va a conducir tu casa. Hoy hay una voz nueva que va a conducir todo tu ser. Hay cosas que han querido venir a modelar por lo que has vivido siempre. Pero Dios trae una nueva voz. Dios trae una nueva voz. Y tú empiezas a proclamar esa voz. Ah, es que tú vas a ser pobre porque siempre tu familia fue pobre. Lo siento. Mi reino no es de este mundo. El modelo de tu casa no es de este mundo. Ah, es que usted va a morir de hipertensión porque su familia siempre murió de hipertensión o de cáncer. El Señor reprenda al diablo. Nosotros hoy no vamos a morir de lo que murieron nuestras generaciones anteriores.
Es que su matrimonio va a fracasar porque fulanito. No. Tu vida le pertenece a Dios. Mi reino no es de este mundo. Así que yo quiero que hoy se levante una nueva voz. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué es lo que hay que derribar? Que preparan el camino a Jesús.